Bueno, les voy a compartir pantalla. Me dicen si están viendo lo que les comparto. ¿Lo están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ya, espérame, ténganme paciencia. Listo. Entonces, vamos a ver este tema primero, que se llama máquinas compuestas. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Si ven donde yo les estoy compartiendo, ese es su blog de notas, muchachos. Este blog de notas ustedes ya lo tienen dentro de su blog de notas. Ustedes pueden ver esto. Mire, cuando ustedes entren a su blog de notas van a ver tipos de máquinas, actividad 1 y 1.1, actividad 2, máquinas compuestas, todo esto que yo tengo acá, ustedes lo tienen allá, porque este es su cuaderno virtual. Ustedes lo que hacen es pasarlo a su cuaderno real, para cuando entremos a clase, pues ustedes tengan todas estas anotaciones. Cuando ustedes escriben, muchachos, se les va a quedar más información. Entonces, traten de escribir todo lo que la profe les coloca aquí dentro de sus cuadernos virtuales. ¿Listo? Bueno, entonces, nosotros vimos todo lo que ya era máquinas simples. Vamos a ver ahora qué son máquinas compuestas. Máquinas compuestas tiene que ver, su nombre lo dice, que es compuesto que tiene varias máquinas simples. ¿Listo? Entonces, mire lo que dice acá. Las máquinas compuestas son dispositivos mecánicos que han sido formados a partir de dos o más máquinas simples. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles eran las máquinas simples? Pues la polea, la palanca. Cuando ustedes tienen varias máquinas simples, pero conectadas entre sí y en serie, ¿sí o no? Espérenme un segundo que hay alguien en espera. ¿Quién está en espera? Profe, mientras tanto, ¿por qué fue lo que la clase anterior no se pudo presentar? ¿Hoy? Sí, señora. Mejor porque tuve un problema de conexión de internet y entonces me dijeron que estaba dañado el módem, que teníamos que sacarlo. Entonces lo que hice fue sacarlo para que las paredes no, para que no chocara la interferencia con las paredes porque estaba, como hicimos un cambio de operador, entonces me lo pusieron mal. Entonces tuvimos que sacar el módem, había un del modem, tuvimos que sacarlo también, cambiarlo, y todo eso se nos llevó prácticamente desde las 10 como hasta la 1 haciendo todo ese arreglo. Por eso no pude darles la clase, tenía problemas de internet. Entonces ya lo solucionamos y por eso les dije, más o menos 2, 3 de la tarde ya estamos así arrancando clase. ¿Listo? Bueno. Pues yo fui el primero en saber porque vi en el grupo, pero no sabía por qué era. Gracias, profe. Ok. Vale, mi amor. Bueno, entonces presten atención. Muchas de las máquinas simples, cuando ustedes las conectan en serie, se forman máquinas compuestas. ¿Listo? Ellas al estar conectadas, todas estas máquinas simples pues van a hacer la función de una máquina compuesta. Dice, deben también estas máquinas simples trabajar de forma coordinada, o sea, cada una debe cumplir una función para que la máquina compuesta pues cumpla la función final, que es transformar energía. Recuerden ¿qué es la función de una máquina? La función de una máquina es que ella coge algún tipo de energía y lo que va a hacer es transformarla en otro tipo de energía. ¿Listo? Por ejemplo, una máquina puede obtener energía mecánica y convertirla en eléctrica. O al revés, eléctrica pasarla a mecánica. ¿Sí? O hacer un movimiento lineal y transformarlo en giratorio. Eso es lo que hace una máquina, hacer una transformación de energías. Pero entonces internamente esa máquina para que cumpla esa función debe tener muchas máquinas simples dentro de su interior para que... Entonces dice acá que prácticamente todo tipo de aparato que disponga de un mecanismo, bueno, de un mecanismo, va a formar una máquina compuesta. ¿Qué es un mecanismo? Un mecanismo ya lo voy a explicar en la siguiente. ¿Listo? Ya lo voy a explicar para que se entienda.
Dice una máquina compuesta, entonces es la combinación y unión de muchas máquinas simples. O puede ser, bueno, no muchas, pueden ser mínimo 2, máximo las que tú quieras. Esas máquinas simples, entonces, unidas y combinadas van a formar Profe, una ¿será que máquina nos toca compuesta. hacer unas máquinas compuestas? Sí, pero esperen. Ya les explico qué hay que hacer. Entonces acá dice que una máquina compuesta es combinada, ¿no? Por varias máquinas simples, de forma que la salida de cada una de estas va a ir directamente conectada, o sea, cada máquina simple debe tener una salida. Esa salida se va a convertir en la entrada de la siguiente para que cumpla una función y cuando la cumpla va a obtenerse una salida. Esa salida va a ir conectada a otra máquina simple y así sucesivamente para que se formen máquinas complejas. ¿Listo? Aquí les muestro varias imágenes de, espera que hay muchachos como que esperando que los una, ya. ¿Hay más? No. Bueno, entonces, aquí hay muchas máquinas compuestas. Mire, la bicicleta está compuesta por varias máquinas simples. ¿Listo? ¿Quién me dice cuáles? ¿Qué máquinas simples Las tienen la ruedas, bicicleta? Muy bien. ¿Qué otro? La lavadora. Los ¿La qué? frenos. Los frenos no es una máquina simple. La rueda va el uno. manubrio, El manubrio, Los bueno, puede pedales. ser una máquina simple. Los pedales, pero los pedales, ¿qué máquinas simples son? La palanca. ¿Listo? Vemos el piñón, las ruedas, vemos varias máquinas simples ahí. Una conectada con la otra en forma de serie va a formarme lo que es la bicicleta. Muy bien, ya vamos a seguir explicando eso. Aquí vemos otra, miren, la grúa. La grúa también es una máquina compuesta. Vemos que hay varias máquinas simples conectadas en ella para formar la función de levantar o de trasladar objetos, que esa es la función de una grúa. Un abrelatas es una máquina compuesta. Hay varias máquinas simples conectadas en ella para obtener, esa era una tarea de la guía, que de un abrelatas decirme cuántas máquinas simples hay ahí. Ustedes las pueden observar, ¿cuántas hay? Mango, engranes, palanca. Muy bien, muy bien. El engrane, la palanca, ya van dos máquinas simples conectadas entre sí. Entonces, mira acá, ¿dónde se forma la palanca? En el atrás, mango. Acuérdense que la función de una máquina simple, acuérdense que eso lo vimos la vez pasada, que la función de una máquina simple es que tiene que tener esas tres partecitas importantes, donde se le aplique la fuerza, el punto de apoyo, y ¿cuál era el otro? El fulcro o la resistencia. Si tiene esos tres partecitas, esas tres características, es una máquina simple. Entonces, ¿dónde vemos aplicado eso? Mire, aquí en el mango vemos que podemos aplicar la palanca, por ejemplo, porque la palanca tiene la fuerza, el fulcro y el punto de apoyo. Listo. Acá vemos otro que es, por ejemplo, este remolque que se llama también niñera o bueno, llámalo remolque porque está trasladando un objeto. Este remolque está cumpliendo una función y gracias a varias máquinas simples conectadas en ellas en serie forma lo que es el objetivo de esta máquina como tal compuesta. ¿Cuáles son las máquinas simples que más ven ahí en esa imagen? Las ruedas. Bien, Las ¿qué otro? llantas. Las llantas son las ruedas. Muy bien, ¿qué otro? ¿Habrán palancas? Sí, señora. Sí, Muy señora. bien. ¿Habrán sí señora, la engranes? de los cambios, Muy bien. ¿Habrán engranes? en el arranque, No más en la plataforma. Toda esta plataforma tendrá que en algún momento ser subida o bajada o trasladada. ¿Listo? Entonces, ¿qué máquina simple sería esa? ¿Ustedes saben cuáles son las máquinas simples? Ay,
Dios. ¿Cuáles son las máquinas simples? Aquí se las estoy colocando. Palancas, manivelas, ¿Las que solo tienen un uso? tornillos, poleas, varias, la rueda, todas esas son engranes. Son ejemplos de máquinas simples y ustedes tienen que tratarlas de identificar dentro de sus máquinas compuestas. ¿Listo? ¿Cómo van conectadas? Aquí les puse una cerradura de llave. Dentro de esta cerradura deben haber varias máquinas simples. ¿Listo? Una de ellas que se ve claramente es la palanca, la rueda, ¿sí? Ya el engrane. Bueno, vamos entonces ahora a esto de máquinas simples. Ya ustedes ya saben más o menos el concepto que quiere decir que son varias máquinas simples conectadas en serie y que la función de salida de una se convierte en la entrada de la otra para que así sucesivamente vayan formándose la máquina como tal compuesta. Mínima, ¿cuántas máquinas simples debe tener? 2. Máximo las que tú quieras y entre más tenga, más compuesta y compleja se vuelve la máquina. ¿Listo? Vamos a operadores. ¿Qué son esos operadores? Los operadores son una característica fundamental de las máquinas compuestas. Entonces aquí el concepto dice, las máquinas compuestas funcionan por pasos y están formadas por muchos componentes u operadores que trabajan de forma coordinada. Hay dos tipos de operadores, los mecánicos y los energéticos. ¿Qué quiere decir operador? Operador es el que ayuda a cumplir una función determinada dentro de la máquina. ¿Listo? El que opera, el que mecaniza. Entonces hay dos tipos de operadores y tienen que trabajar de forma coordinada, que son los mecánicos. ¿Qué son los mecánicos? Dice, son operadores que van conectados entre sí para permitir el funcionamiento de la máquina. Los operadores mecánicos convierten la fuerza en movimiento. Eso quiero que les quede muy claro. Fuerza en movimiento. Por ejemplo, cuando tú oprimes, por ejemplo, la profesora está quieta. Imagínense a la profesora ahí viendo el computador y llega algo que la empuja, o sea, le aplica una fuerza grandísima. ¿La profe se moverá o seguirá quieta? ¿Qué creen ustedes? Se moverá. Se moverá, ¿no? La Se moverá. profe se va a mover. Todo objeto que se le aplique una fuerza, inmediatamente se va a mover. Entonces, eso es un operador. El operador hace que él, él tiene la función de convertir las fuerzas en movimiento. ¿Listo? Cuando ya cogemos varios operadores y los ponemos en un conjunto, lo vamos a llamar mecanismo, que lo voy a explicar más adelante. Pero él solito ya es operador. Pero si pongo muchos operadores, se llama mecanismo. ¿Cuáles son los operadores más importantes? Porque es que hay máquinas y pueden ser máquinas simples. O sea, profe, un operador es una máquina simple. Sí, muchachos, sí, puede ser una máquina simple. Pero se les llama más operador a aquellos que cumplen con esa función de convertir la fuerza en movimiento. Por ejemplo, las ruedas. Las ruedas cuando tú le aplicas a la rueda, mira, la rueda como tal es un elemento, ¿sí o no? De máquina. Pero si esa rueda yo le aplico una fuerza, ella se va a mover. Y al mover, ¿qué ayuda a hacer? Desplazar, ¿sí o no? Si tú pones en movimiento una llanta o una rueda, lo que haces es obtener desplazamiento. Entonces, mira, al aplicarle fuerza a la rueda, le estoy cumpliendo la función de movimiento de desplazar algo. Los ejes van a servir de punto de apoyo a las ruedas. ¿Qué son ejes, muchachos? Miren, es esta varillita que va metida. ¿Sí ven en la rueda que tiene dientes? ¿Sí la ven? Muchachos, Que me vengo a acordar. Señora. Ayer mi tía me había dado un dulce y yo lo... a ver, el del dulce apaga el micrófono, por favor. Bueno, miren acá. Esta es la rueda y la rueda tiene dientes. Este es un ejemplo de rueda. La rueda, por dentro de la rueda, si ustedes se dan cuenta, hay una varilla. Esa varilla se le llama eje y es un elemento de máquinas que me va a ayudar a ¿qué? A apoyar la rueda, ¿sí? Si no existiera ese apoyo, pues no podría haber de pronto una fuerza,
¿sí o no? Entonces, gracias a este elemento que hace que apoye la rueda, pues ya va a cumplir una función. ¿Sí? Mire, es una varilla simple es una varilla, pero ya sirve de apoyo a una rueda, se convierte en eje, y al convertirse en eje ya es un operador mecánico. Los operadores cumplen una función, acuérdense, coger la fuerza y transformarla en movimiento. Y los engranajes, ¿qué es un engranaje? Mire, si la rueda no tuviera dientes, se llama rueda, pero como tiene dientes, entonces se va a llamar engranaje. Engranajes son ruedas dentadas y son útiles para mover otras ruedas. Por ejemplo, la rueda que está acá, ¿sí ven? Entonces, ella ayuda, gracias a estos dientes, va a ayudar a que engranen con otros dientes y va a cumplir otro tipo de función, que es coger esa fuerza y desplazar y, hacer movimiento. ¿Listo? Entonces recuerden, esto es un operador mecánico. Mire, ¿cuántos operadores mecánicos hay ahí? Hay 3. La rueda, los dientes, o sea, el engranaje y el eje. Muy bien, esos se llaman operadores mecánicos, transforman la energía, la fuerza en movimiento. Hay otros operadores que se llaman los energéticos. Estos son operadores que almacenan ya energía o fuerza y la transforman otra vez en energía. ¿Listo? Entonces, ¿en qué? Por ejemplo, los muelles, baterías o pilas, ellas acumulan energía, acumulan de alguna manera energía y las transforman obviamente en movimiento. Esto es, por ejemplo, esto es un motor de un carro. ¿Listo? Entonces ellas energéticamente van a acumular energía y esa energía la van a transformar en movimiento. ¿Esa energía de dónde viene? Del combustible, de quemar combustible. Entonces, después de que es quemado el combustible, hace que se muevan estos ejes, y al mover estos ejes se van a mover cada uno de estos pistones y van a generar algún tipo de movimiento gracias a estos otros 2 ejes que se trasladan en los piñones o en los engranajes y van a causar un movimiento. Los motores, ellos cumplen una función muy importante. ¿Qué es un motor? Un motor lo que hace es transformar energía en movimiento. ¿De dónde sale esa energía? Pues también es una energía, es como un tipo de energía química. ¿Listo? Y también tiene que ver con bobinas. Bueno, eso ya es un tema más complejo, pero estos se llaman operadores matemáticos. Ustedes han visto una pila. Una pila internamente es una formación química, una reacción química que gracias a ella va a acumularse algún tipo de energía y gracias a ella si yo la conecto en algún aparato, pues me va a transformar esa energía de alguna manera en movimiento. Listo. Entonces, ahí vemos estos 2 tipos de operadores, los energéticos y los mecánicos. Cumplen la función de cambiar fuerza a movimiento o de energía en movimiento. ¿Listo? Vamos a ver operadores mecánicos. ¿Cuáles son los operadores mecánicos? Entonces ya los vimos anteriormente, pero por ejemplo acá les muestro más detalladamente. La rueda. Esta es una pieza mecánica circular y va a ayudarse a girar alrededor de un eje. O sea, ¿dónde están los ejes ubicados? Mira, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. No se ven porque está de una manera plana, pero ellos tienen cada uno un eje. Puede ser considerada una máquina, es uno de los inventos fundamentales de la historia de la humanidad porque tienen una gran utilidad. ¿Y cuál es su gran utilidad? Hacer desplazar objetos. ¿Listo? Y es de mucha utilidad en muchísimas máquinas. Muchas máquinas utilizan la rueda como operador mecánico. Es utilizada para hacer desplazamiento. O sea, si tú mueves esto, ayudas a mover esto, lo que hace es ayudar a desplazar algún tipo de objeto muy pesado. ¿Cuáles son las imágenes de compuestas que tienen este tipo de operador mecánico? Entonces, mira, vimos una podadora, vemos una motocicleta, un tractor, una carroza, una silla de ruedas, un automóvil, todos ellos utilizan ruedas. Vemos los ejes. Ejes es una barra cilíndrica, como las que les mostré en la anterior ventana. Simplemente es como si fuera una varilla. Y esta va a atravesar un cuerpo giratorio, o sea, una rueda, la atraviesa. Y
Entonces dice, es una barra cilíndrica que atraviesa un cuerpo giratorio, polea o rueda. ¿Listo? Polea cuando es, cuando la rueda tiene unas aberturas y tiene esas como hendiduras, y esa hendidura ayuda a que aquí podamos poner un cable o una cuerda. Entonces cuando tenga esa hendidura de cable o cuerda, se le va a llamar polea. Si no la tiene, es simplemente una rueda. Y sirve de sostén en un movimiento libre. Los coches ventilados, los ventiladores, las bicicletas, una carretera, entre otros, van a utilizar los ejes ¿para qué? Para sostener esas ruedas y esas poleas. A su función, sostener esas ruedas, ayudarlos a sostener, es un punto de apoyo. El eje es un punto de apoyo. El engranaje está formado por dos ruedas, mira, ahí están las ruedas, pero la particularidad es que tienen dientes. Cuando la rueda tiene dientes, se llama engranaje. Cuando la rueda tiene hendiduras para poner un cable, se llama polea. ¿Listo? Entonces, como esta tiene dientes, se va a llamar engranaje. Y dice, de las cuales la mayor se denomina corona y la menor se llama piñón. ¿Cómo así? Si hay dos ruedas dentadas y las dos están conectadas con sus dientes, ustedes visualizan cuál es la más grande. Si hay una más grande, se va a llamar corona, y si hay una más pequeña, se va a llamar piñón. Porque engranan, ¿listo? Si algo engrana es porque deben haber dos ruedas, y esas dos ruedas dentadas, la mayoría es una más grande que la otra, o la que ejerce movimiento principal es la que se llama corona, y la pequeña se va a llamar piñón, pero piñón es un engranaje, ¿listo? Un engranaje sirve para transmitir movimiento, muy bien, pero ¿qué tipo de movimiento? Circular. Si tú quieres obtener un movimiento circular, ponle engranajes, ¿listo? Mediante el contacto de ruedas dentadas. Una de las aplicaciones más importantes de los engranajes es transmitir movimiento desde el eje de una fuente de energía como puede ser un motor. O sea, yo puedo coger aquí, si ven este agujero en la rueda dentada, muchachos, ¿sí me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ah, bueno, es Sí, que me sentí, señora. Sí, señora. me sentí solita hablando. Bueno, miren, esta es la rueda. Si ven estos huecos son para poner ejes. En el momento que yo ponga el eje, me va a ayudar a que yo pueda transmitir energía. Por ejemplo, en el eje que se pone un motor. Entonces, si yo pongo el motor en el eje va a ayudar a que se transmita esa energía al engranaje, y el engranaje empiece a girar, y cuando gira pues se transforma de energía eléctrica, que fue la energía del motor, me la transformó en energía mecánica, y el engranaje lo volvió giratorio el movimiento. ¿Listo? Bueno, esos son los mecánicos. Ahora los energéticos. Entonces dice, por ejemplo, la batería. La batería eléctrica es una de las, mira todos los tipos de energías eléctricas que hay, de baterías. Esta batería que dice Panasonic puede ser una batería de un carro o de una moto. Estas gorditas se usaban mucho para los radios. Estas cuadradas se utilizan mucho, que son las de 9 voltios. Son pilas que son operadores energéticos que sirven para los controles o para ya objetos esos que nos están colocando para tomarnos la temperatura. Usan mucho este tipo de baterías. Cuando nosotros entremos a física eléctrica, vamos a usar estas baterías, las gorditas, las cuadradas. Y ya estas otras las utilizan en controles, etcétera. Entonces, la batería eléctrica es un operador energético, ¿oyeron? Ahora los motores también son energéticos, ¿oyeron? Son dispositivos que transforman un tipo de energía para transformarla en otra, capaz de realizar una actividad por medio de sus elementos mecánicos internos. Es una máquina compuesta, ya el mismo motor es una máquina compuesta y es útil para producir movimiento. Entonces, mira, ¿dónde está el motor en esta licuadora? Está metido acá dentro de esta base. ¿Dónde está el motor acá? Metido dentro de esta parte circular. ¿Dónde está el motor acá? En una moto. Entonces, muy probablemente está en esta parte. ¿Dónde está el motor en este carro? De pronto en esta parte. En un computador, de pronto en la CPU. Si no han visto un motor, se los voy a mostrar. Esto es un motor. Espérenme un segundo, les muestro cómo es un motor.
¿Lo ven? Estos son motores, mira. El motor, ¿sí los están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Estos motores, Sí, la señora. mayoría, listo ya. Señora. La mayoría son motores de carros. Mira, son robustos, son grandes. Los que nosotros vamos a manejar en nuestra clase de física es este. Se los voy a poner en pantalla grande, lo están viendo ahí. Este motor internamente tiene un poco de alambres y que se llaman, ay, se me fue el nombre. Bueno, ahorita se me fue el nombre. Pero entonces tiene varias alambres aquí metidos que lo que hacen es ayudar a transformar energía eléctrica en energía mecánica gracias a este eje que les estoy mostrando acá. Este eje es el que va a transmitir el movimiento y él va a ser giratorio, él va a ayudar a girar acá, pero internamente es un dispositivo energético, un operador energético. Él acumula energía de alguna... bobina, ese era el nombre. Es una bobina. Internamente hay una acumulación de energía eléctrica y luego la va a transformar en energía en movimiento. Y esta es la que se le pone a los piñones. Este eje que ustedes ven acá lo van a meter dentro del piñón y el piñón va a empezar a girar y va a transmitir movimiento con sus dientes. Bueno, volvemos aquí a la clase. Uy, me perdí, ya no sé ni qué estamos viendo. Bueno, entonces los operadores energéticos, entonces ya vimos dos, las baterías y los motores. Están viendo el bloc de notas, ¿cierto? Sí, señora. Vale. Entonces los motores los utilizamos, los ponemos acá y él va a ir dentro de un engranaje y va a hacer que haya movimiento giratorio y licúe todas estas fresas. El motor va a ir acá dentro de un piñón y un eje y va a hacer que esto gire dándome viento. El motor va a ir acá junto con unos engranajes y unas poleas conectadas a sus llantas y a sus frenos y va a hacer que la moto se desplace. Lo mismo en el automóvil, en el computador, el motor ¿dónde estaría ubicado? De pronto en los ventiladores, para hacer accionar todos los ventiladores y los ventiladores mantengan fresco a una muy buena temperatura el computador internamente. ¿Listo? Y en el reloj, prontamente cuando son automáticos los relojes y queramos que las manecillas hagan automáticamente, se manejen, desconectamos un motorcito. Pero casi siempre los relojes están con baterías, ¿no? Pero hay unos con motor. Bueno, muy bien. Son los energéticos. Ahora acuérdense que yo les dije al principio que cuando tú tienes un operador, bien, pero cuando ya tienes más operadores juntos se vuelven mecanismos. ¿Qué es un mecanismo? Un mecanismo lo que hace es una combinación de varios operadores y la función es producir, transformar o controlar un movimiento. Entonces aquí les puse una imagen, mire, yo coloco una fuerza y un movimiento que proporciona un elemento motriz. El elemento motriz puede ser una máquina simple, ¿listo? Aquí puede haber un motor, por ejemplo, o puede haber una palanca, puede haber, ¿sí? O varias máquinas simples en este elemento motriz. Pero ¿el qué va a hacer? Él va a cumplir una función determinada y lo que va a hacer es volver la fuerza o movimiento al receptor. O sea, es como si fueran varias también máquinas simples conectadas en forma de serie que van a hacer que se cumpla la función de máquina compuesta. Entonces, hay alguien que genera un movimiento y una fuerza motriz para que haya alguien que la recepte y la convierta también en fuerza, en otro tipo de fuerza, en otro tipo de movimiento. Entonces, mire, para aclarar más el tema de mecanismo, dice, se construyen encadenando varios operadores. Acuérdense cuáles eran los operadores, la rueda, el engranaje, el eje. Cuando tú coges varios engranajes y varias ejes o varias ruedas y las entrelazas entre sí, se van a volver mecanismos, de tal forma que la salida va a convertirse en la entrada del siguiente.
Entonces, ¿ellos qué hacen? Los mecanismos lo que ayudan es a generar movimiento gracias a una fuerza de entrante o a un movimiento entrante. Tú generaste fuerza y movimiento a una entrada y se convierte en salida. ¿Listo? ¿Pero qué salida es? Otro tipo de movimiento, otro tipo de fuerza. Para conocer los operadores de una máquina compuesta y mecanismo, vamos bueno, aquí ya les voy a dar el enlace de estos elementos mecánicos para que vean cuáles son los elementos mecánicos que tienen que incluso elaborar. Los mecanismos son elementos de una máquina que son capaces de transmitir y transformar movimientos en fuerzas. Espera, lo pongo aquí. Ay, no tengo. Bueno, dice, los mecanismos son elementos de una máquina que son capaces de transmitir y transformar movimientos y fuerzas desde un elemento motriz a uno conductor, motriz, un conductor a uno receptor. O sea, lo llevan hasta un elemento que va a ser conducido. ¿Cuál es? Por ejemplo, en este. Aquí va a haber un elemento motriz y luego va a haber un elemento conducido. Este va a generar un movimiento y este va a generar otro tipo de movimiento, pero gracias al motriz. Los movimientos que realizan los mecanismos van a ser de 4 tipos. Mírenlos acá. Lineal, alternativo, de rotación o oscilante. Van a cumplir todos esos tipos de movimientos. Entonces, por ejemplo, acá vemos una bicicleta. Si se dan cuenta la bicicleta, aquí hay una máquina simple que es simplemente la palanca, pero se unió con otra máquina simple que es la rueda, en este caso un engranaje dentado. Los dos juntos ya formaron, y como tienen un eje, mira, hay un eje, una rueda, ellos formaron un operador. Ese operador se juntó con otro operador. Mira que hay otro operador que es otro diente dentado, es otra polea, es otro eje, es otra rueda y está unida por medio de una cadena. Al unirse en los dos, pues uno se va a convertir en elemento motriz. ¿Qué es motriz? El que empieza a generarse el movimiento. Y el receptor es el que actúa gracias a ese elemento motriz. ¿Tú dónde arrancas el movimiento? Pues aquí en los pedales, ¿sí o no? Tú eres el que empiezas a accionar con los pedales este elemento y como lo empezaste a accionar, inmediatamente este es elemento motriz. Cuando tú mueves el elemento motriz gracias a esta transmisión en cadena, entonces va a transmitirle movimiento a este otro piñón o a este otro eje y va a generar un tipo de movimiento. Vamos a ver por ejemplo, aquí. Esto es como si fuera una biela manivela. Tú acá estás, aquí hay una guía de algo, ¿sí ves? Conviertes un movimiento prácticamente giratorio, digamos que este sea aquí, aquí es donde tú generas movimiento y cuando tú empiezas a moverlo, se va a mover esta otra palanca y al moverse otra palanca, entonces hay una trayectoria lineal, o sea, de circular pasa a lineal. Ya lo vamos a ver en movimiento. Aquí entonces hay con un muelle, con un resorte. Entonces van a ver tipos de movimiento. Mira, aquí él empieza a mover de entrada de tipo giratorio y al hacerlo mover de forma giratoria se va a mover este otro elemento gracias al muelle y van a generar de pronto un movimiento oscilante. ¿Por qué oscilante? Oscilante por el resorte. ¿Cómo? Pero de casualidad usted no vende Apaguen los micrófonos. Bueno, entonces aquí por ejemplo si ven en un automóvil, entonces en un automóvil va a haber un movimiento giratorio motriz. ¿Cuál es? Muy probablemente el del timón. Entonces el del timón va a hacer girar, dependiendo si sea a la derecha o a la izquierda, va a hacer girar un eje. Y ese eje que es un eje de transmisión, miren, aquí lo muestra detalladamente, que es giratorio a lineal. Eso se llama cremallera. Cuando tú tienes y ese lo mueves en una superficie aquí lineal, entonces va a convertir movimiento giratorio en lineal. O sea, va a hacer transmisión en las llantas haciendo que éstas giren de un lado para otro. Entonces ahí hay varios tipos de movimientos. Uno de los tipos de mecanismos, entonces aquí se los muestro. Los mecanismos que hacen transmisión, o sea, transmiten movimiento lineal, por ejemplo, las
que ya vimos como máquinas simples, la palanca, la polea fija, la polea móvil, el polipasto que son varias poleas unidas, o el polipasto factorial es cuando ya hay varios polipastos unidos entre sí. Todos estos van a generar una función determinada, pero si se dan cuenta, son varias máquinas simples. O sea, esta es una máquina simple, que es la palanca, pero digamos que no es compuesta porque es solo una máquina simple. Acuérdate que compuesta ya debe haber como mínimo dos máquinas simples. Pero entonces, digamos, todas estas van a hacer una transmisión lineal de movimiento. ¿Listo? De lineal a lineal. O sea, el elemento motriz es lineal y el elemento receptor o el elemento conducido también es lineal. Ellos van a transformar de circular a circular. Tú acá entras movimiento circular, de pronto en el eje entras movimiento circular y va a transmitir nuevamente movimiento circular, o sea, un engranaje y un piñón, perdón, la unión de dos engranajes entre corona y piñón, ellos van a transmitir movimiento motriz circular y el conducido también es circular. O dos ruedas friccionadas, también circular a circular. El engranaje es con cadena, el típico de la bicicleta. ¿Listo? Entonces aquí van los pedales, en el elemento motriz van los pedales y en el elemento conducido van las llantas, en una bicicleta. Pero es un movimiento circulatorio a circulatorio, o sea, circular a circular. O las poleas con corona, cuando tienen ya, por ejemplo, en lugar de cadena, aquí este es una cadena cuando va con engranajes, pero cuando no hay dientes, sino hay una hendidura para una cuerda, entonces ya son transmisión por poleas. Este es muy utilizado para bajar la velocidad en los motores. Estamos en un motor que está súper revolucionado, a muchas vueltas, y tú quieres tranquilizarle el movimiento, le colocas una polea con correa. El tornillo sin fin, no sé si lo han visto, el tornillo sin fin es como lo de los molinos esos para hacer arepas, para ellos tienen internamente un tornillo sin fin. Este tornillo sin fin es un tornillo dentado, ¿sí o no? Que cuando, bueno, aquí él es una sola máquina simple, pero cuando tiene otra máquina simple unida con él, trabajando, formando una operación, un fin determinado, pues va a transmitir energía listo, del engranaje al tornillo sin fin, ambos van a transmitir movimiento circular. No circulatorio, sino circular. Hay otros que hacen movimiento, transforman de circular a lineal, por ejemplo la leva. Él hace un movimiento acá lineal y al hacer lineal, como lo tiene en un eje excéntrico quiere decir que no está en toda la mitad, sino en una parte exterior. Entonces él va a hacer un movimiento circular. La manivela y el torno, por ejemplo, listo, tú haces un movimiento circular y vas levantando un objeto. Entonces eso se llama manivela torno. Ese circular, al girar la manivela, lo que haces es subir un elemento de forma lineal. No lo formas en circular, sino en lineal. Entonces transforma de circular a lineal o lineal a circular. Un tornillo y una tuerca. Esto es, por ejemplo, una prensa para colocar aquí un objeto y apretarlo. Entonces tú haces un movimiento circular aquí. El vato, cuando tú lo haces circular, es lo que hace esto, pues se llama lineal, es un movimiento de circular a lineal. Y hay otros que hacen las dos situaciones, transforman de lineal a circular o de circular a lineal, que es la cremallera. ¿Qué es la cremallera? Cuando tú pones un piñón en una superficie lineal, pero listo, entonces el piñón pasa por esta superficie dentada, entonces la situación se llama cremallera. Como una cremallera de un pantalón, prácticamente muy parecido. Listo, y la biela manivela. Entonces tú haces un movimiento giratorio acá y al hacer un movimiento giratorio esta palanca se va a subir y al subirse pues va a desplazar este objeto de forma lineal. Este objeto que es aquí, como si fuera una jeringa. ¿Listo? Cuando entran a una superficie cilíndrica se llama pistón. Esto se va a encoger y va a hacer que se desplace en línea recta. Esos son los mecanismos, ¿listo? Entonces los mecanismos son máquinas también simples, unidas entre sí, pero con operadores, ya sean mecánicos o sean energéticos. Cuando tú le colocas energéticos, cuando tú ya le colocas un motor
a tu mecanismo y entonces lo conviertes ¿qué? Ya no en solo mecánico, sino en un dispositivo energético. Aquí les voy a mostrar varios juguetes, miren este juguete, no sé si lo alcanzan a ver. Me dicen si ven la reproducción del video. ¿Lo están viendo? Sí, señora. Mire, él está haciendo un señora. movimiento, él está haciendo un movimiento circular y ese movimiento circular pasa a través de un eje, haciendo mover unas ruedas que en este caso no tienen dientes, entonces no son engranajes, se llaman piñones o ruedas o simplemente ruedas. Y ellas, mire que está haciendo, espera un momentico, ¿qué tipo de movimiento está haciendo ahí? ¿De circular a qué? ¿A circular o de circular a lineal? De circular a lineal. De circular a lineal. Entonces, si es de circular a lineal, ¿qué tipo? Si es de circular a lineal, ¿cuál de todos estos creen que sea? Que se parezca. Entonces, El que dice leva. El que dice leva, muy bien. Ese es el que dice leva, exactamente es ese. Muy bien. Entonces, aquí ya podemos decir, profe, aquí tiene un mecanismo que es el mecanismo de leva. Perfecto. Miremos este. Bueno, aquí nos está mostrando cómo construirlo, pero entonces, espera, miramos, muestra cómo hace paso a paso cada uno. Espere, que se está reproduciendo. Lo mismo, hace un movimiento giratorio y gracias a ese movimiento giratorio se va por medio de un eje y los ejes están ruedas céntricas. Céntricas si estuvieran en el centro, excéntricas que están en una de las superficies no en el centro. Mira, una está arriba y la otra está abajo, haciendo que se muevan estos dos círculos, pero de distinto. Vean, les muestro el final. Profe, se la escuchan entrecortado. ¿Lo están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Muy Sí, bien. señora. Entonces, eso se llama transmisión de movimiento por medio de operadores mecánicos. Ahora miremos un operador eléctrico. Este se llama sistema, este ya es como tal el sistema biela-manivela, mira, que es uno de los que vimos como mecanismo. También muestra, mira, lo ponemos más adelante. Él le pone un motor. Al ponerle un motor, ya le está colocando una máquina simple, perdón, una máquina compuesta de tipo energética, o le está poniendo un operador energético. ¿Listo? Ese operador energético lo que va a hacer es de la energía interna la va a transformar en energía mecánica para generar movimiento ya no con las manos, sino con el motor. El motor lo que hace es reemplazar. Si vieron que en los anteriores videos la mano hacía el movimiento giratorio, si a mí me da pereza y no quiero hacerlo, pues le pongo un motor. El motor es el que hace la función de mis manos giratorio. Mírenlo y verán. Ahí está poniendo la pila y este es el motor, este pequeñito. Bien, como la transmisión, movimiento circular, el motor hace que sea el gira. Va a transmitir su movimiento por medio de un eje, lo hace girar y por la misma forma de biela manivela va a transformar el movimiento circular en lineal. Este es el lineal. El circular era este, el lineal. Ven acá. El lineal. Profe, se le escucha muy entrecortado. Uy. Bueno, pero ¿alcanzaron a ver el video?
Sí, señora. Ese video está colgado dentro de su blog de notas, ¿oyeron? Para que lo visualicen. Miren este también tiene un motor. Es que les estaba diciendo de pronto que no me escucharon, que si vieron que ustedes hacen el movimiento con la mano, el movimiento giratorio, si ya no lo quieren hacer con la mano, pues ponen un motor, porque el motor lo que hace es transformar esa energía eléctrica en movimiento circular. Entonces, ese ya es como si accionara solo la parte circulatoria sin necesidad de poner nuestras manitos. Entonces, él mismo va a hacer accionar la parte giratoria. ¿Listo? Miren este robotcito. Se llama bípedo. Y miren cómo es su transmisión de movimiento. Los tipos de operadores. Tiene varios operadores ahí metidos. Tiene poleas. Acuérdese que en este caso no va a tener engranajes porque no tiene dientes. Las ruedas no tienen dientes. Tienen es una hendidura para colocar un caucho o una polea. Si tiene esas hendiduras, se llaman poleas. ¿Oyeron? O piñones también se les llama. Va a haber una transmisión giratoria y se va de giratoria a giratoria. Netamente este es giratorio a giratorio. Y va a ayudar a desplazar bípedamente este objeto. ¿Qué quiere decir bípedo? En dos patas. Mírenlo acá. Miren el mecanismo, que es lo que me interesa. Giratorio a giratorio, a giratorio y luego desplaza. Y muestra cómo hacerlo. Muy bien. Miremos este. Es que él muestra cómo hacerlo. Sí, está haciendo prácticamente la función de una grúa, que es levantar objetos. Y él lo hace prácticamente con un dispositivo que se llama pistón. El pistón es la jeringa. ¿Listo? La misma jeringa. La va a llenar de agua y al accionarla va a generar un movimiento lineal y lo conecta a una polea. Entonces prácticamente es del lineal a giratorio. Conecta dos jeringas, ¿sí ves? De forma lineal y las dos hacen desplazar esta palanca prácticamente de tipo giratorio con los ejes de sí. Ahorita ustedes ven los videos bien. Los operadores son rueda, polea, engranaje. ¿Listo? La rueda cuando no tiene ni dientes ni hendiduras. Cuando no tiene ni dientes ni hendiduras, sí. Cuando tiene dientes se llama engranaje. Cuando la rueda tiene hendidura para colocar un caucho, una cadena, se llama ya polea. ¿Queda claro? Los engranajes se utilizan más para engranar otros piñones o para engranar cadenas, que son eslabones. Las poleas sí es para colocar o colocar correas en caucho o colocar como tal ya enfique o sí, ya elementos para colocar en la polea y poder subir o desplazar de forma lineal objetos. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer con esto? Miren lo que dice acá. Vamos a poner a prueba nuestra creatividad y el conocimiento que adquirimos ahorita de máquinas simples y máquinas compuestas. Y dice que vamos a elaborar un juguete, pero ese juguete va a ser mecánico. Ay, profe, pero es que yo también quiero utilizar motor. Si quieres utilizar motor, hazlo. O sea, si no quieres utilizar tus manitos, lo puedes hacer con motorcitos. Esos motores, pues ya tendrías que comprarlo y vale 3.000 pesos. Son muy económicos, se llaman motores DC, que tú les pones una pila y ellos empiezan a accionar, pero la pila debe ser de 9 voltios para que puedan hacer el movimiento giratorio. Profe, pero es que yo no quiero comprar ese motor o no tengo nada de eso. Entonces lo haces con tus manos, así como en los videos el mismo muchacho no utilizó un motor, sino simplemente con sus manitos hizo el movimiento giratorio. Como tú quieras.
pero vas a poner tu creatividad y tu ingenio, ¿listo? Y entonces vas a construir ese juguete. Profe, ¿cuál? El que tú quieras. Si quieres uno diferente a los que están en los videos, hazlo. Si quieres guiarte por uno de los videos, hazlo. No hay problema. Pero necesito que me hagas un juguete sencillo que cumpla la función de transmitir energía, otro tipo de energía o de movimiento. ¿Listo? Que me generes un movimiento, digamos, giratorio a giratorio o de giratorio a lineal o de lineal a giratorio. Necesito que utilices mecanismos. Esos mecanismos se hacen con ruedas, se hacen con los palillos, pueden ser ejes. Búscate palillos, búscate cosas que hayan en la casa. Profe, ¿y de rueda yo puedo utilizar una tapa de gaseosa? Claro, consigue, hazlo a tu propia creatividad porque de pronto el cartón tienes que comprarlo. Profe, es que yo no quiero comprar cartón porque no tengo dinero. Entonces búscate cosas redondas que sean asequibles en tu casa y pon a prueba tu creatividad y forma un juguete. Ese juguete tienes que mostrarlo y grabarlo. Así como hicieron estos señores que grabaron sus creatividades, explicándome. Ellos no explican ahí qué tipo de movimiento ni nada de eso. Tú vas a explicarme dentro de ese video, me vas a decir, profe, mira, yo aquí voy a accionar con un movimiento giratorio, pero no utilicé motor porque no tenía, entonces voy a utilizar mi mano y voy a hacer el movimiento ya sea lineal o giratorio de motriz se llama. El que arranca se llama el movimiento motriz y el conducido es el que ya se conduce o el que ya transmite todo el movimiento final. Me vas a explicar qué máquinas simples manejaste, qué mecanismos utilizaste, qué operadores utilizaste y por ende cómo funciona el juguete que hiciste. ¿Queda claro, muchachos? Esa es tu segunda entrega. Sí, señora. Ese juguete tienen plazo de hacerlo hasta Semana Santa, o sea, empieza Semana Santa y yo ya empiezo a calificar los resultados. ¿Queda claro? Muchachos. Entonces, van a hacerme ese juguete con materiales los que ustedes quieran, pero necesito que ese juguete funcione, como funcionaron los juguetes de esos señores. Dime, mi amor. ¿Hasta cuándo hay plazo? Antes de Semana Santa, o sea, Semana Santa arranca cuando. El 29. Ah, no, entonces les voy a dejar hasta este domingo, creo que ya es Domingo de Ramos, ¿cierto? Si quieren hasta el lunes, ¿listo? ¿Les parece? Es que no quiero Bueno, que hagan profe. esto en Semana Santa, porque quiero que en Semana Santa ustedes Profe, es que descansen yo tengo un totalmente. primo que estudia con usted y él no pudo enviar ninguna de las actividades. ¿Él puede aún enviarlas? Claro que sí. Va a tener una nota más baja que los demás, pero no va a perder. ¿Sí? Entonces dile que me envíe que yo le recibo. Sí, es que él no tiene mucho internet, no, él no puede meterse bien a las clases. Entonces, Entonces sí tiene excusa. él me preguntó que porque, que ya que yo me metí a la clase, que si yo estudiaba con usted, que si él podía entregar eso aún. Claro que sí, pero todo antes de Semana Santa porque yo subo notas en Semana Santa y ya es la última de este primer periodo, porque ya arrancamos segundo periodo después de Semana Santa. Sí, y él me preguntó que en cuánto le quedaría la nota. Sobre 4 le calificaría. Ah, O sea listo, gracias. que si lo hace muy bien, 4. ¿Qué otras preguntas hay sobre la clase? Profe, Dime. profe, ¿será que puedo hacer un simulador de bicicleta? Sí, claro, pero lo importante es que lo hagan ustedes y que me expliquen todos los tipos de mecanismos que ustedes van a utilizar. Sí, como quieras, o si quieres utilizarlo con cosas recicladas de la casa, hazlo. Profe, ¿y de dónde lo hago? Muchachos, lo pueden hacer viendo de internet, no tienen que inventarse nada, porque es que eso todavía es muy difícil para ustedes, tienen que copiarlo en cierta manera, pero lo que quiero es que lo hagan ustedes, ¿listo? Si vieron los videos, vean los Profe, videos con detenimiento y lo pueden hacer igual a si quieren hacer el de la mariposa, háganlo, pero tienen que salir ustedes en el video explicándome
cómo lo hicieron, qué Profe, tipo una de pregunta. operadores. Dime, mi amor. ¿La máquina tiene que tener motor o...? No es obligatorio. Si tú quieres, sí. Si no, no quieres, no lo hagas. Ok, profe. Profe, Dime. ¿Sabe cuál me gustó a mí harto? A mí me gustó, el que más me gustó fue el bípedo. Ese, si lo logran hacer sería chévere. ¿Qué fue este? ¿Se acuerdan? Creo que fue este. No, ¿dónde está el bípedo? Este. ¿Y lo ven? Pero ese tiene motor. Entonces, si ustedes lo logran hacer de pronto a mano o algo, pues también es válido. Dime, mi amor, ¿qué quiero hablar? Profe, ¿y la mariposita tiene motor? No, mira que él accionó con las manos. Mira, él acciona netamente con las manos. Mira, así es. Es que cuando tú le pones motor es cuando quitas tu mano y él lo hace solo con una pila. Mira, totalmente con la mano. Este video lo puedes obtener ahí del blog de notas. Ya se los comparto a todos para que todos lo tengan en su cuaderno virtual, ¿vale? Todo esto que yo les dicté debe ir anotado en el cuaderno, muchachos. En nuestro cuaderno va todas estas clasecitas. Yo las comparto en el blog de notas ahorita. Terminando la clase lo hago, ¿vale? Profe, ¿y su Dime. tarea ya está en la plataforma? ¿Cómo? ¿Esta tarea ya está en la plataforma? Sí, pero solo me falta compartirla con ustedes y ya lo voy a hacer. Ah, listo, profe. Muchachos, una cosa, yo les dejé una tareita que es la que está en la guía, que es hacer un mapa conceptual, ¿se acuerdan? Sí, Todo eso me lo profe. pueden entregar. Si no lo han hecho, tranquilos, me lo pueden entregar. En estos días lo pueden ir haciendo, no, eso sí lo califico sobre 5, no se preocupen. profe, ¿Hasta cuándo hay plazo de todas las tareas? Hasta el lunes después de Domingo de Ramos. ¿Oyeron? O sea, pasa Domingo de Ramos y ese siguiente lunes ya todos deben tener arriba sus trabajos porque ese día empiezo a calificar todo. ¿Oyeron? profe, Dime. una pregunta. ¿El mapa conceptual hay que hacerlo relacionado con las máquinas? Claro, claro, porque es de máquinas compuestas. Tienes que mostrarme que hayan operadores, que hayan mecanismos dentro de tu mapa Profe, conceptual. perdón por interrumpirla, pero todo tiene que estar subido después del domingo. De Ramos. Sí, señor. Si quieres antes, lo puedes hacer también. Ok, profe. El plazo es hasta ese día. ¿Otra pregunta? ¿Rodearlo? ¿Toma? Toca, digamos que usted va con diferentes colores. Sí, mi amor. Mira, les repito la segunda entrega. La segunda entrega es el destapador de latas, mostrar las partes. Lo segundo, el mapa conceptual. Lo tercero, un dibujo de una máquina donde tú muestres las partes, las máquinas simples, los operadores, los mecanismos, todo lo que vimos hoy lo vas a desplazar en flechas y digas, mira, coges un dibujo de una máquina así compleja, por ejemplo, un computador, y empiezas a decir, mire, este es un mecanismo giratorio, este es un mecanismo lineal a giratorio, este es un operador energético, este es un operador de tal tipo, esta es una máquina simple, entonces la vas a desplazar con rayas y me vas a explicar todo eso. Eso era para hoy, pero les estoy dando plazo por lo que hasta ahora lo estoy explicando. ¿Listo? Y, y la máquina y el juguete. Esas serían todas y terminamos primer periodo. ¿Queda claro, muchachos? Sí, señora. Listo. Entonces, Sí, señora. como quedó claro y la clase quedó grabada, entonces voy a compartirla con ustedes en los grupos de WhatsApp, de Teams, para que vuelvan y retomen esta clase que tomamos hoy. ¿Les parece? Señora. Señora. Listo. Sí, señora. Gracias.
Gracias muchachos y por la paciencia. Mire que pudimos reponer. Entonces, cualquier cosa, los que se acabaron de conectar, tranquilos que la clase quedó grabada. Chao muchachos juiciosos. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, juiciosos. Chao, profe. Chao, profe. Igual en el blog de Profe. Sí, todo está en el blog de notas. Ya lo comparto. Chao, profe. Que tenga buen día. Lo mismo, chao. profe. Chao, profe. Chao, cuelguen, juiciosos. Chao. Chao, profe, se cuida. Lo mismo, chao.